Saludos, mi nombre es Boris Albert y espero estén disfrutando de un excelente día y de una maravillosa semana. En esta oportunidad tocaremos otro contenido de la asignatura de lenguaje o lengua y literatura. Veremos hoy las disposiciones dentro del relato, dentro de un texto narrativo. Partamos pues. Disposiciones o disposición dentro del relato o disposición también de el relato. Tenemos tres tipos de disposiciones o tres formas de disponer o manejar el relato dentro de una historia. La primera disposición es la que llamamos ad ovo. ¿Qué significa? Desde el huevo. Significa que nosotros comenzamos contando la historia desde sus orígenes, o sea, desde su principio, desde su comienzo. Por eso ad ovo significa desde el huevo, porque el huevo se relaciona con el origen, el principio o el comienzo. Sabemos que dentro de una historia tenemos nosotros el punto de inicio, tenemos también el punto de el desarrollo y por último tenemos el desenlace o el final del relato. En la disposición ad ovo, el relato comienza desde el inicio, pasa por el desarrollo y termina en el desenlace. Ad ovo, la historia comienza desde el inicio, como generalmente son todos los cuentos y las historias que leemos nosotros en la literatura. La mayoría de ellos comienzan desde el inicio, parten por el inicio, tienen un desarrollo y un final. Es lineal. Ahora tenemos otro tipo de disposición que es la que llamamos in media res. ¿Qué significa? En el medio del relato o desde el medio. Y en este caso, la historia comienza, como muy bien dice su nombre, desde el medio, o sea, desde el punto del desarrollo. Ahí tenemos el punto del desarrollo. Y desde el desarrollo puede retroceder hacia el inicio o ir en dirección hacia el desenlace. In media res, la historia parte desde el desarrollo, parte desde un punto intermedio de la historia, regresa hacia el final, del final vuelve al desarrollo y del desarrollo nuevamente parte hasta el final. ¿Ya? Este es el punto de partida de la historia. En el caso
de in media res. Distinto a ad hoc, que comienza desde el inicio, pasa por el desarrollo y termina en el desenlace de forma ordenada. In media res comienza desde el medio del relato, regresa hacia el inicio y finalmente llega hasta el desenlace. Nos faltaría entonces una forma de disponer el relato. Y eso es lo que vamos a ver acá. Vamos a borrar un poco acá. La última forma de disponer del relato es in extrema res, que significa en el extremo del relato o desde el extremo. Recuerden, tenemos un punto de inicio, tenemos un punto de desarrollo y tenemos un punto final o de desenlace del relato. En el caso de in extrema res, el relato, como muy bien dice su nombre, comienza desde el extremo final, regresa hacia atrás pasando por el desarrollo y luego hacia el inicio, y desde el inicio regresa nuevamente hacia el desenlace o final. In extrema res, el relato comienza desde el extremo final, comienza del desenlace, pasa por el desarrollo, llega hasta el inicio de la historia, el génesis, el origen de la historia, y luego regresa hacia el desenlace. Tenemos entonces esas tres formas de disponer del relato. Para resumir, vamos a escribir acá en la pizarra aquellas tres formas. La primera forma entonces era ad ovo, ¿ya? Donde el relato o la historia comienzan desde el inicio La segunda forma de disponer del relato es in media res, que es cuando el relato comienza desde el medio, comienza desde el medio o el desarrollo. Y por último tenemos la tercera forma de disponer del relato, que es in extrema res, que es cuando el relato comienza desde el desenlace o desde el final. Comienza desde el final. Por lo tanto, y de forma resumida, podemos decir que existen tres formas de disponer el relato o la historia. Ad hoc, cuando yo cuento la historia desde el inicio, pasando por el desarrollo y llegando al final. In media res, cuando empiezo desde el medio, vuelvo al inicio y llego hasta el final. Y por último, in extrema res, que yo empiezo a relatar la historia desde el final, paso por el desarrollo, llego al inicio y desde el inicio vuelvo hasta el final. Bien, espero que este repaso, este resumen les sirva y les ayude como introducción
a su estudio más profundo, o también que les sirva como cierre ya a su investigación. Recuerden que este tema o esta presentación solamente es introductoria o también de carácter concluyente. Así que los animo a que luego de esta presentación o antes de la presentación ustedes puedan realizar un trabajo más profundo de estudio. Para mí, como siempre, ha sido un placer. Espero que nos encontremos pronto en otro video. Hasta luego.